Buenos días, compañeros. Buenas tardes. Pues hoy me va a tocar dar el video para que entiendan más o menos cómo funciona el HC-SR04, que es el ultrasónico. En este caso, para que no nos trabe nuevamente Casanova, ¿no? Y pues les voy a pasar este documento que es literal una datasheet del mismo HCSR, que aquí explican más o menos el funcionamiento, cómo es que se transmiten los datos, cómo se calcula la distancia, tipos de errores y recomendaciones, ¿no? De aquí es donde pueden sacar la info también. Y bueno, entonces vamos a ver todo este documento. Es muy rápido y muy sencillo de entender. Dice que el documento es para explicar cómo funciona el HCSR04. Vamos a llamarle el ultrasónico. Y vamos a ver cómo funciona, especificaciones, el tiempo, la distancia, los errores, ¿no? Y pues esto se va a explicar por si tienen alguna duda de cómo funcionan, por si nos quiere trabar Casanova, ya sabemos cómo se hace. Dice que el sensor ultrasónico usa sonido para determinar la distancia entre el sensor y el objeto más cercano. Es importante entender el objeto más cercano, ¿no? En el camino. How do ultrasonic sensors do this? ¿Cómo hace esto el sensor ultrasónico? El sensor ultrasónico es esencialmente un sensor de sonido, por eso tiene como que unas bocinitas acá, pero operan a una frecuencia que el humano no puede escuchar. La frecuencia en la que operan es 40 kHz. Ahora, después en el documento se ve. Nosotros podemos escuchar hasta 20 kHz, más o menos, ¿no? Pero pues como eso trabaja a 40 es muy difícil de escuchar. Y aquí pues tenemos una imagen de verdaderamente cómo funciona el sensor. Tenemos aquí la parte del sensor, que serían las bocinitas. Sound wave, que es la onda de sonido que va desde el sensor hasta un objeto. Y después, cuando esa onda choca con el objeto, emite una señal de eco. Se llama pues tal cual señal de eco. Esa señal de eco pues tarda cierto tiempo o el mismo tiempo del objeto al sensor. Y ya cuando llega al sensor ya podemos medir nosotros la distancia. Entonces, repitiendo, primero del sensor manda una onda al objeto, choca la onda y después ese mismo choque hace que rebote y vuelve al sensor. Y aquí nos dice: el sensor envía una señal en forma de onda a una frecuencia específica. Specific wave. Dice que la onda rebota del objeto off on y vuelve al sensor. Sending. Y pues aquí nos explican primero cómo es que podemos medir nosotros esa distancia, porque pues si nosotros sabemos bueno, en este caso queremos saber la distancia, pero sabemos cuánto se tardó la onda en ir y regresar, podemos medir cuánto va a ser la distancia. En este caso nos dice: if you know how fast something is going and how long it's traveling, you can find the distance traveled with the equation 1. Les dice que si tienen pues el tiempo y la velocidad, van a tener la distancia. Esta es una fórmula del MRUA: velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y eso es el despeje. Entonces el tiempo, pues después nos dicen cómo es que se saca. La velocidad es la velocidad del sonido, porque pues al fin y al cabo emite una onda sonora a cierta frecuencia. Y pues para eso hay que entender por acá la velocidad del sonido. Dice que primero necesitamos
saber las condiciones. En este caso nos brindan una aproximación. La velocidad del sonido en el aire es de 20 grados. Del aire a 20 grados es aproximadamente 343 metros por segundo. Pero nosotros vamos a usar centímetros por microsegundos. ¿Por qué? Porque pues como el sensor cumple un ciclo tan rápido como microsegundos, pues necesitamos llevarlo todo a microsegundos. Después vamos a ver eso. Pero bueno. Después nos dice... la velocidad del sonido puede ser calculada pero pues hay que ver lo de condiciones atmosféricas, incluyendo temperatura, humedad y presión. Eso puede ser un poquito ahí lo que varíe las distancias en las mediciones. Porque pues recordemos aquí esta página nos dice que el aire debe estar a 20 grados para que tenga esta velocidad. No es lo mismo aire frío que aire caliente. It should be noted that ultrasonic sensors have a cone of detection. The angle of this cone varies with distance. Dice que pues ya fuimos observadores. El sensor ultrasónico trabaja en una sección cónica. El ángulo de esta sección cónica puede variar dependiendo de la distancia. Y eso es muy importante de entender para quitarnos algunos errores, ¿no? Tenemos aquí la parte del sensor y después tenemos el objeto. ¿Qué es lo que va a pasar? Entre más enfrente o más recto del sensor esté el objeto, más distancia nosotros podremos abarcar. O de verlo de otra manera, la onda que rebote de este único objeto es la única que va a regresar. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos aquí objetos acá? Va a tardar un poquito más de tiempo en llegar. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo que vaya recto a que vaya a cierto ángulo, que es los problemas que nos dicen acá. Aquí vemos un problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo mando un pulso? Va el objeto 1 y el objeto 1 regresa. Pero ¿qué pasa si hay un objeto 2 acá? Como el sensor ultrasónico manda en sección cónica, es muy posible que la onda llegue primero al objeto 1, pero que después llegue al objeto 2. Entonces el objeto 1 va a enviar el eco, va a enviar el eco, lo va a captar el sensor y el sensor va a tomar esa lectura. Y ya cuando empiece un nuevo ciclo, pues va a enviar un nuevo pulso. Pero ¿qué es lo que pasa? Como el objeto 2 ya estaba acá y ya llegó la onda y ya está el pulso de regreso, el eco, tal vez cuando envíe la señal, este pulso del objeto 2 pues va a llegar enseguida y eso nos puede dar lecturas erróneas. Por eso es muy importante entender esto de las secciones cónicas. Entre más recto esté el sensor, mejor va a ser nuestra medición. Y pues también nos recomiendan que quitemos todo lo que esté a un lado. Pero bueno, entonces ya vimos cómo funciona mediante ondas, cómo calculamos la distancia mediante la de velocidad por tiempo y cómo es que funciona en cuanto al ángulo, ¿no? Creo que nos dice por acá, o no sé si más enfrente o en otro documento, que el ángulo efectivo, se podría decir, es de 15 grados del sensor. Bueno, continuamos. Esto pues no nos interesa. Dice que es usado para proyecto de drones. Por acá. Las especificaciones del sensor están listadas abajo. Estas especificaciones are from Citron Tecnología. El sensor usuario del manual, ¿no? Manual de usuario, perdón. Entonces estas especificaciones son directamente desde el fabricante, que nos dice hay que alimentarlo. Les voy a explicar todo, la neta. No, ya no quiero reprobar. Nos dice que el power supply, que es su alimentación, va a ser a 5 volts. Dice, ¿quién sabe cómo se pronuncia esto? Corriente.
2 miliamperes. Esta corriente es la corriente de... ¿Cómo se dice? La que requiere por el simple hecho de estar prendido. O sea, puede estar no mandando nada, puede estar en reposo y esa corriente y va a requerir cierta corriente, ¿no? Que es 2 miliamperes. Pero ya cuando está trabajando, working current, dice que la corriente que va a tomar es de 15 miliamperes. Entonces no es distinto la corriente en reposo que la corriente ya trabajando. Aquí está, ángulo efectivo 15 grados, mayor a 15 grados, menor a 15 grados. Distancias, esto también depende del fabricante y del modelo, ¿no? Porque hay distintos modelos. Dice rango en distancia 2 a 400 centímetros. Y yo como lo compré en Sterem, esta de acá, aquí nos dice rango de detección, en este caso es de 1.7 a 400 centímetros. Y ya lo probé. Después de antes, o sea, si pego más de 1.7, lo que pasa es que como entra en una región indefinida de medición, lo que hace es mandarme rangos que en el caso, ¿no? Bueno, distancias que en el caso. Me manda 600, me manda 800 y el sensor no puede medir eso. Entonces, es como si me estuviera dando algo falso, ¿no? Bueno, me está dando algo falso porque el sensor no abarca hasta 600. Resolución, que es como que la precisión, 3 milímetros. El ángulo de trabajo, que es 30, un mínimo. Esto volvemos a lo de la sección cónica. El ángulo efectivo y el ángulo de trabajo es esto de acá. Supónganse ustedes que este es el de 15 grados y el ángulo de trabajo es hasta acá, 30 grados para acá. ¿Qué más? Trigger input pulse width, ancho de pulso del trigger, que es como el gatillo. Bueno, es la traducción literal, trigger gatillo. Esto se ve abajo más en específico, nos dicen que es de 10 microsegundos. Ahorita lo vemos. Las dimensiones y el peso, que pues no nos importa. Dice que cuesta $2. Ahora sí, aquí viene lo chido, que es lo del ancho de pulso. Dice que el sensor tiene 4 pines: BCC, GND, Trigger y Eco. Estos pines todos tienen distintas funciones. El BCC y el GND, si están en por 1.5 o por 2, chinguen a su madre y pónganlo en por 1, porque es importante entender esto. Dice que el pin BCC y el GND son los más simples, ¿no? Esto nada más alimenta el sensor. Day power del sensor necesitan estar puestos a 5 volts y tierra respectivamente, BCC y GND. There is a single control pin. Solo existe un pin de control, que es el trigger. El trigger es responsable de mandar una ráfaga ultrasónica, ultrasonic burst. Aquí es donde viene lo que debemos de entender verdaderamente. ¿Cómo es que funciona el sensor? Primero lo alimento, después viene el trigger. El trigger necesita activarse, vamos a decirle, es el gatillo, necesita activarse el gatillo. ¿Para qué? Para mandar ciertas ráfagas ultrasónicas. Dice, this pin should be set to high for 10 microsegundos. En este punto el sensor enviará 8 ciclos sónicos de ráfaga sónica a 40 kHz. ¿Qué es lo que indica? Que cuando yo le mande un alto al trigger pin y después baje, que ese trigger pin dure 10 microsegundos, va a empezar a echar el desmadre, va a empezar a echar 8 ráfagas. Aquí nos dice 8 ciclos de ráfagas sónicas. Va a echar 8 ondas. Vamos para que entiendan mejor. Un paint. Ay. Paint.
Ah, no sé cómo se usa esto. ¿Se ve? ¿Sí se ve? No sé. No me digas eso. No se ve. ¿Por qué no se ve? Sí se ve. ¿Quién sabe? Vamos a seguir acá. Es más, Canva. Hay que resolver. Sí. Hay que resolver, hay que resolver. Ah, huevo. Va. Entonces, sigamos. Y qué feo. Va, aquí está. Ya se ve mejor. Entonces, aquí tenemos nuestro sensor. Perdón por la tardanza. Una vez que se active el pin de trigger, el trigger se va a activar. Lo que va a hacer es mandar 8 ráfagas. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas ráfagas van a estar mandadas a 40 kHz. ¿Qué indica esto? Que para que se envíe esto necesita vibrar 40.000 veces en un segundo. Eso es lo que indica. Nada más quería ilustrar eso, pero bueno. Entonces nos dice, en este punto el sensor enviará 8 ciclos de ráfagas sónicas a 40 kHz. After a sonic burst have been sent, aquí viene el otro importante. Después de que la ráfaga sónica, la ráfaga, vamos a decirle ráfaga, fue enviada, el pin de eco estará en high. O sea, inmediatamente esto se manda, por acá el pin de eco va a estar así, en alto, va a estar en high. ¿Cuándo se va a apagar? Cuando las ráfagas lleguen acá, choquen y se vuelvan. Y cuando se estén volviendo y el sensor las capte, las ráfagas, vamos a decirle el eco de las ráfagas, ya lo captó el sensor. Ahora esta madre va a estar en low, va a estar así. Entonces, este es el proceso, ¿no? Se activa el trigger, manda las 8 ráfagas, las 8 y cuando manda las 8 ráfagas, bueno, desde el principio, se activa el trigger por 10 microsegundos. Eso es importante. US. Se activa el trigger por 10 microsegundos. Cuando ya pasaron los 10 microsegundos, manda las ráfagas. Manda las ráfagas y el pin de eco, de hecho, se pone en alto y empieza a correr así. Entonces está en alto el pin de eco. Las ráfagas siguen aquí chambeando. Chocan con mi objeto. Una vez que chocan, se devuelven por el mismo eco, vamos a decirle. Chocan con el sensor y cuando chocan con el sensor, esta parte se va para abajo. Y aquí tenemos, se podría decir que el tiempo. Este es el tiempo que duró mi ráfaga de ir y volver. Esto es muy importante de entender. Entonces, después de que el pin eco, después de que se envía la ráfaga, el pin eco se pone en alto. El pin eco es el que toma la distancia, ¿no? La medida. Aquí es lo que les expliqué. Después de una ráfaga ultrasónica, el pin eco se pone en alto. Eso es esta parte, ¿no?
Después de la ráfaga, el pin eco se pone en alto. Aquí está en alto. It will stay high until a ultrasonic burst is detected back. Se quedará en alto hasta que la ráfaga ultrasónica se detecte de vuelta. At which point it will go low. Y pues hasta ese punto, o sea, cuando ya detecte la ráfaga de vuelta, se irá para abajo. Y aquí, pues como les repito, es el tiempo que duró la ráfaga de ida y vuelta. Va. Y pues este es el resumen, ¿no? Esto es todo lo que les expliqué. Set trigger to high. Set a timer when the echo goes to high. Keeps the timing running until echo goes to low. Save time using equation 1 to determine the distance traveled. Eso en resumen es todo lo que les dije. El trigger se pone para arriba en 10 microsegundos. Una vez haya pasado los 10 microsegundos, traca, envía los 8 ciclos. También se activa el eco. Se envían los 8 ciclos, espera los 8 ciclos de vuelta y cuando ya volvió, baja el eco. Y pues ahí ya se completó un ciclo. Este pues sería otro ciclo, otros 10 microsegundos, vuelve a enviar otros 8 ráfagas sónicas, vuelve a activar el eco y lo vuelve a bajar y ese es el tiempo. De aquí para acá es el tiempo. Dice... Bueno, esto es una ecuación para... una formulita para calcular las distancias, ¿no? Pero pues eso se resume a lo que les dije aquí, que vamos a usar el 0.0343 centímetros por microsegundo. Es una conversión a micros. Y estas son recomendaciones. Esto es por si Casanova de la nada nos pregunta de... Oye, ¿y qué pasa con... necesita una resistencia, en este caso nuestro Arduino? Pues aquí lo que le vamos a decir es... No necesita. Nos dice... BCC es el 5 volts power supply, fuente de bueno, los 5 volts son los que se administran. Esto debe de venir del microcontrolador. GND es el pin de tierra, que también debe de venir del microcontrolador. Trigger should be attached to a GPIO pin that can be set to high. El trigger debe de ser a un pin GPIO que pueda mandarle un alto o un bajo. Eco es un poquito más difícil. Aquí es lo que les dije de qué pasa con esta resistencia que aquí se ve bien fea. Dice que la salida del HC-SR04, o sea, lo que nos envía eco, es de 5 volts. Y eso es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos usando un SP32 o no sé si el Nano también trabaja a 3.3 volts o a 5, pero nos dice que la salida es de 5 volts y nuestros pines GPIO de a huevo deben de ser de 5 volts, si no nos vamos a chingar el micro. Dice, la salida es de 5 volts, que puede destruir algunos microcontroladores, pines GPIO de los microcontroladores. A razón de esto necesitamos una resistencia que pueda bajar o también usar un divisor de voltaje. Esto pues para no darle en la madre al pin, ¿no? Y ya, esto es lo importante a mencionar en este caso. En nuestro caso, como estamos usando un Arduino Uno, el Arduino Uno pues trabaja todo a 5 volts y los pines GPIO resisten 5 volts, así que no es necesario usar el 1 kilo ohm. ¿Qué más? Readings. Esto es lo que les comenté. ¿Qué es lo que pasa? Los errores pues nos dan recomendaciones muy sencillas. Tipo,
La primera recomendación es quitar todo. O sea, si tenemos objeto 1 y objeto 2 y solo queremos medir el objeto 1, es quito todo esto, el objeto 2, y nada más dejo el objeto 1. Y la segunda recomendación es bajar la frecuencia. Por acá lo dice. The second is to reduce the frequency and wide pulse are sent out. El ancho de pulso que se envía. ¿Eso qué indica? Vamos a ilustrarlo de una manera. Acá. Qué bueno que lo abrí. Imaginémonos que tenemos el sensor. Qué feo. Tenemos el objeto. ¿Por qué se me...? Bueno. Va. Tenemos el sensor, el objeto 1 y el objeto 2. Va. Si yo mantengo los 40 kHz, mi señal ultrasónica va a llegar acá. Y es lo que les dije al principio del error. Primero va a rebotar va a recibir, va a volver a mandar. Y una vez que mande, la señal de puede venir aquí en camino y puede afectar la medición, la segunda medición, ¿no? Para esto pues se nos recomienda control Z, bajar la frecuencia. Imaginémonos la frecuencia como si esta de acá fuera una onda de 40. Bajemos la frecuencia a una onda de 20. ¿Qué es lo que va a pasar? Como estamos bajando la frecuencia, solo va a llegar a lo más cercano, ¿no? Tal vez a esto apenas si llegue y el eco va a ser tan mínimo que no lo podamos recibir. A eso se refiere con bajarle la frecuencia y el ancho de pulso. Y solo podremos recibir lo que tengamos aquí al frente. Tal vez con 20 solo nos alcance para mandar la ráfaga que pegue aquí y que devuelva de acá. Pero con el objeto 2 que pegue, pero tal vez la devolución no alcance, ¿no? Pues a eso se refiere en las recomendaciones aquí de la datasheet. Esto es completamente una datasheet. Y pues ya aquí terminó todo la explicación. Es muy sencillo, nada más quise explicar esto porque es lo que yo creo que es necesario. Es literalmente todo lo bueno que tiene el ultrasónico. ¿Qué más tenemos? Ya vimos lo de la velocidad, que debemos de quitarlo, de ponerlo a microsegundos por centímetro. Y ya vimos por qué microsegundos. Noten que estos son 10 microsegundos. Esto es 1 sobre 40. Sobre 40.000, perdón. Y si ustedes hacen 1 sobre 40.000 les va a dar que 0.00025, creo. Que eso es menos del micro, creo. Entonces todo ahorita está con microsegundos. Por lo tanto, todo lo debemos de pasar a microsegundos. Y como queremos nuestra medida en centímetros, eso lo dice la práctica. Ahorita no la tengo aquí, pero dice que en el monitor serial se vea todo en centímetros. Que la distancia se vea en centímetros. Pues nuestra razón de conversión va a ser centímetros por microsegundos. ¿Qué más? Tipo de comunicaciones, que pues es lo que estamos viendo. Es importante mencionarlo también. Esto investigué y aquí dice que no utilizan una comunicación así como la que hemos visto de I2C, SPI, UART o serial. Aquí dice que los que estamos usando, el que estamos usando ahorita en específico, dice que este es el digital por pulso de tiempo. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Lo que mandamos nosotros son pulsos cada cierto tiempo. Este es el método más común utilizado por sensores ultrasónicos. El sensor recibe una señal de disparo y emite 8 pulsos de sonido, es lo que vimos. Al detectar el eco, alto voltaje, un microcontrolador mide este tiempo para calcular la distancia. Entonces se podría decir que la comunicación es digital y se comunica por pulsos de tiempo. Y también aquí nos dice que hay otros sensores que ya son los más actualizados,
que lo envían por serial. Dice: el sensor recibe una señal de disparo a cierta ¿qué es memoria? No, a cierta localidad a través de un puerto serial WARD, ¿no? El sensor responde con 2 bytes que representan la distancia medida. Este sí es serial. Pero pues nosotros estamos utilizando esto, así que no sé si... Según yo, esta es la buena, porque también estuve investigando en otros lugares y todos dicen lo mismo. Que no es una comunicación ni I2C, ni serial, ni en SPI. Es puro por ancho de pulso, por pulso de tiempo. Va. Tasa de muestreo. Dice que la tasa de muestreo no es fija. Esto es un poco obvio. ¿Por qué lo quise mencionar? En el otro, ya ven que el compañero Ricardo nos dijo que en la práctica 7, nos dijo que el DTH-11 tiene una tasa de muestreo de cada segundo, cada 2 segundos, mientras realiza la medición pues física, ¿no? Y la manda al micro. Necesita cierto tiempo para decir: ya medí, ya mandé, ahora vuelvo a medir. En ese ya mandé, pues pedirle la medición, ¿no? Pero en este caso no podemos decir con exactitud cuándo o cuánto es la tasa de muestreo, porque todo depende de la velocidad a la que mi onda vaya y regrese, y eso depende de la distancia. Así que la tasa de muestreo puede variar mucho, no es fija. El margen de error también es muy bueno mencionarlo. Dice que el margen de error puede ser de 3 milímetros hasta 5 milímetros, que pues yo le veo mucha duda, ¿verdad? Porque a veces aquí, ahorita tengo el ultrasónico jalando, y el margen de error está como en 5 pero centímetros, ¿no? Pero sí jala, sí sube cuando subo y sí baja cuando bajo. Esto de acá es el sensor, el que compré. No encontré en el laboratorio. El rango de detección va de 1.7 centímetros a 40 centímetros. La frecuencia de 40 kHz, ya sabemos qué es eso. El pulso de 10 microsegundos, ya sabemos qué es eso. El ángulo de apertura, ya sabemos qué es eso. Y la alimentación, ya sabemos qué es eso. Esto es interesante. Ahorita lo voy a buscar. Va. No. Va. Y ya por último tenemos pues la parte del código, la parte de entender. Aquí nos puede trabar. Tenemos aquí el esquemático. El pin BCC va a 5 volts, el pin GND va a GND, el pin trigger va para el 9 y el pin eco va para el 10. Ya sabemos que trigger es el que dispara la ráfaga y el eco es el que la recibe después de chocar con un objeto, ¿no? Lo puse aquí porque estoy grabando en OBS y la neta no sé cómo cambiar de pestaña o poner pantalla completa. Solo pude poner una pantalla, que en este caso es Opera. Y el código pues es el mismo que tenemos en el Arduino IDE. Entonces pues explicándolo, como ven pues es muy sencillo. Dice que primero es asignar los pines, ¿no? El pin trigger al 9 y el pin eco al 10. En el voice tube debemos de decir pin mode, el pin de trigger va a ser output y el pin de eco va a ser input. ¿Por qué esto? Porque nosotros ya sabemos que el trigger pues es el disparo y el disparo va de salida, ¿no? Y como va de salida es el output de salida. Y el pin eco pues debe de recibir el eco que se generó al chocar con el objeto. Por lo tanto, como recibe va a ser una entrada, que la entrada es input. Después tenemos el serial begin para inicializar
el monitor para que podamos ver en el monitor serial. Y después nos pone void loop. Aquí es donde vamos a poner la parte del código importante. Que tenemos primero digital write, string, el pin de trigger va a estar en bajo, después va a estar en alto y después va a estar en bajo. ¿Qué es lo que indica esto? Primero nos dice pin trigger en bajo por 2 microsegundos. No son milis porque recuerden que estamos trabajando todo en micros. Entonces de aquí para acá yo me aseguro que esté en 2 microsegundos. ¿Por qué? Porque necesito asegurarme que esté en bajo antes de subir. Bien pudiera yo quitarle... Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde era? Acá. Bien pudiera yo quitarle esto y pues daría igual. Nada más que aquí yo me estoy asegurando, en efecto estoy abajo. Y después subo para mandar el disparo. El disparo de los 8 ráfagas sónicas. Entonces, 2 abajo. Y después voy a estar 10 arriba. Estoy 10 en alto. Acá. Estos van a ser los 10 microsegundos. Los 10 famosos microsegundos. Y después me dice que baja. ¿Dónde está? Chingada madre. No lo veo. Acá está. Trigger pin low. Después baja. Esto que estamos viendo acá es lo necesario para que se manden las señales. Recuerden, el trigger pin es el trigger de disparo, el pin de disparo. Manda las 8 señales ultrasónicas cuando este está abajo, después de pasar los 10 microsegundos. Y una vez mandado, pues ahora sí, ya mandó la señal de disparo, las 8 señales, las 8 ráfagas sónicas. ¿Qué nos dice? Vamos a asignar una variable tipo long. Ay, lo cambié. Que esa variable se va a llamar duración. Esto va a ser igual a pulse in. ¿Qué indica pulse in? Esto lo escribí. Es para calcular los segundos que tarda echo en high. Y pues si recordamos, cuando echo está en high es que empieza a medir, que es lo que había dibujado acá. Cuando echo está en high empieza la medición, y cuando echo está en low para la medición. Es como un cronómetro. Entonces, cuando todo esto se cumple, va esto. Echo se pone en high y necesitamos esperar a que cambie a low. Entonces, repito, asignamos a una variable el nombre de duration, es de tipo long. Le asignamos esto que es para calcular los segundos que tarda en alto, y va a ser el pin echo y lo que tarda en alto. Aquí es esto nada más. Una vez tenga lo que tarda la variable duración, pues ahora hago mi cálculo, porque pues no todo lo va a hacer el sensor. El cálculo va a ser el siguiente. Una nueva variable va a ser distancia, que va a ser flotante porque puede ser en decimales, float. Y me va a decir que la distancia va a ser igual a la duración, que es el tiempo, por 0.0343. Recuerden que es la velocidad del sonido. Entonces distancia es igual a tiempo por velocidad. Esa es la fórmula, la normalita, ¿no? ¿Por qué sobre 2? Porque recuerden que nuestra distancia va a recorrer una ida y pues una venida. Por lo tanto, como nosotros queremos saber nada más la distancia que hay del ultrasónico al objeto, necesitamos dividir ese tiempo o ese resultado que nos dio sobre 2 para saber la distancia que hay del sensor al objeto. Sobre 2. Y después pues nada más simplemente aquí lo imprime en el monitor serial. Sería el print distancia. Después
bueno, distancia en texto, después sería el print distancia, la variable la imprime lo que nos va a dar, y en centímetros, que es lo que nos pide. Un delay de 500 milis para que pueda volver a tomar una medición y hacer todo esto. Y ahora pues cómo se va a ver. Tenemos esto, vamos a darle aquí para empezar la simulación. Y nos va a aparecer de esta manera la distancia, la medida de la distancia y los centímetros, que es esto de acá. Distancia, medida de la distancia y centímetros. Y pues imagínense que estoy aquí moviendo para arriba y para atrás un algo en la vida real. Así es como vamos a ver que cambia. Vamos a ponerlo acá. De esta manera va a cambiar. Y pues eso sería todo por el video. Ah, la madre, 40 minutos. Ni modo, se chingan.